Dios. Amén. Amén. Bien, hermanos, continuamos con nuestro estudio en 1 Corintios, capítulo 6. Y la semana pasada abordamos los versículos del 1 al 8. Y estuvimos hablando, ¿verdad?, respecto a que si el creyente debe de llevar o no a otro creyente ante los tribunales o ante los juzgados humanos, ¿verdad? Y está más que claro que la respuesta bíblica, la respuesta del Señor es que no. Como creyentes no debemos litigar, no debemos demandar a otro hermano ante un tribunal humano, ante un tribunal secular, sino que tratar de solventar la situación en casa. Tratar de que en casa aquellos que tenemos la misma mente, que tenemos el mismo sentir, tenemos el mismo entendimiento, la revelación de la palabra del Señor, solventar esto en casa, ¿verdad? Así que la respuesta es que no debemos. Ahora, si alguien lo hace, ¿no? Y eso es lo que continúa adelante, los versículos 9 hasta el 11, que estaremos meditando en ellos en esta mañana. De por sí el versículo 8 y el versículo 7, ¿verdad?, nos dicen que esto ya es un problema, que esto es una situación en la cual se ha perdido como creyente, ¿verdad? Porque de entradita dice pues la Escritura que no deben de haber conflictos entre nosotros, no deben de haber hechos los cuales tengamos necesidad de ir y buscar a personas ajenas a este lugar, por ejemplo los juzgados, los jueces seculares puestos por la ley humana. Versículo 7. En efecto, dice, ya es un fallo, o sea, ya es un error, ya es un fracaso que ustedes tengan litigios, tengan problemas, tengan situaciones. Recuerda, litigios son cuestiones legales, cuestiones fuertes que ameritan intervención no de una autoridad o de una ley entre sí, dice, sino que sufran esta injusticia o sufran este defraude, ¿no? Partimos entonces, hermanos, que no es recomendable, no es de la voluntad del Señor que la iglesia sea expuesta ante este bochorno o ante esta burla, ¿verdad? Como Pablo lo menciona en el capítulo 5 y en el inicio del capítulo 6, que esto lo que viene a hacer es detractar, destruir la imagen de Cristo frente a los demás. Porque Cristo nos encomendó y nos mandó que fuésemos uno, que buscáramos la manera de solventar todo en casa con la sabiduría que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, Pablo dice, este es un fallo, el que ustedes tengan problemas y el que no puedan solventarlo. Un versículo antes dice que es increíble que entre la iglesia, que entre nosotros no hayan personas capaces de poder ayudar a solventar la situación. Concluíamos entonces de que es necesario de que nosotros aprendamos a amarnos, aprendamos a valorar la relación que tenemos entre hermanos, pero también a estar satisfechos y contentos en ser retribuidos como fue la causa o como fue el error, ¿verdad? El versículo 8 decía, por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto a sus propios hermanos. Bueno, los versículos 9 y 11 dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Estaremos reflexionando bajo el tema la verdadera condición del cristiano.
La semana pasada hablamos de la ventaja de ser cristiano, ¿verdad? El tener esta sabiduría y el poder nosotros utilizarla para resolver conflictos. Ahora, la verdadera condición del cristiano. Recordar, hermanos, de donde Dios nos trajo nos ayuda mucho en nuestro andar diario, nos ayuda mucho a solventar los problemas. De hecho, en los mismos versículos, pero en el capítulo 5, Pablo presenta una lista muy parecida, ¿no? De hermanos que continuaban en este estilo de vida y él llama la atención y exhorta a la congregación a no unirnos o a no juntarnos o a no reunirnos, ¿verdad? O ser muy íntimos en nuestras amistades con ellos. Vea lo que dice versículo 9 en adelante del capítulo 5. En esta carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Ahora, en el capítulo 5, Pablo dice, no me refiero a los que están afuera, sino que me estoy refiriendo a los que están dentro. Me refiero a los que están en medio de ustedes. Dice, no me refiero a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos, o a los estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían que salir ustedes de este mundo. Ahora, en el versículo 9 y 11 al 11 entonces del capítulo 6, nos presenta ahora una lista muy parecida a ella, pero ahora de lo que se encuentra en el mundo, de lo que se encuentra fuera del mundo, de aquello lo cual el Señor nos rescató, de aquello de lo cual el Señor nos sacó. Y si no, vea lo que dice el versículo 11, esto eran algunos de ustedes. O sea, eran, ya no son, ya no tienen esta identidad, ya no tienen este nombre por el cual el mundo los llamaba anteriormente. Entonces, hermanos, para nosotros poder reconocer y apreciar la verdadera condición del cristiano, la cual es justificado, la cual es lavado, justificado y santificado, es necesario que entendamos o que recordemos de dónde el Señor nos ha rescatado. Veía ayer parte de una enseñanza de un pastor español y compartía un fragmento de esta, ¿verdad? De dónde el Señor nos llamó, el por qué usted y yo tenemos la oportunidad ahora de ser llamados cristianos, de ser llamados hijos de Dios. Y es porque el Señor nos llamó, es porque el Señor estableció y nos puso un nombre, dice el profeta, un nombre por el cual Él nos llamó desde antes de la fundación y de la creación del mundo. Y él mencionaba el caso de este Lázaro, ¿no? Cómo el Señor llama a Lázaro en una muerte física, real, y por medio de la cual Lázaro cobra vida, resucita y sale de esa tumba. De la misma manera, el Señor nos llamó a usted y a mí, estando muertos en nuestros pecados, nos llamó por nombre, nos escogió, nos puso un nombre y nos llamó por medio de ese nombre para venir a formar parte de la luz, para sacarnos de las tinieblas y formar parte de este reino de luz, este reino de iluminación, este reino que está hecho para guiar a los demás, pero también para preservar unos a otros en este caminar diario. Por lo tanto, tal vez se recuerde, ¿no?, que nuestra identidad está en Cristo y esto transforma la manera de relacionarlos. Ahora, ¿por qué Pablo comienza o por qué Pablo incluye esta lista de adjetivos en este fragmento en lo cual él viene hablando de que no debemos ir ante los tribunales como creyentes y demandar a otros hermanos en Cristo? Porque él dice, porque allá afuera son injustos. Porque allá afuera dice que no pertenecen al reino de los cielos, por ser injustos, por no estar de acuerdo a la voluntad del Señor. Recuerden, no hablamos de una justicia
aparentemente a lo que usted y yo esperamos ser retribuidos o recibir, sino que decimos que son injustos, no porque tampoco sean malos los que están ahí o porque no hagan bien las cosas, no, sino que son injustos porque no tienen la mente del Señor, no conciben la realidad del cristiano, de cómo solucionar el problema, de cómo solventar las situaciones de la manera en que Dios lo haría. Por eso Pablo entonces incluye esta lista de adjetivos, los cuales pertenecen a lo que está fuera de la iglesia. Adjetivos los cuales no deben de estar dentro de la iglesia, porque el versículo 11 nuevamente dice: el Señor ya nos sacó de ahí. Por lo tanto, Pablo les recuerda a los corintios de dónde el Señor los sacó. Sus vidas pasadas nada tienen que ver para su nueva identidad, sino solo lo que Dios utilizó para cumplir el propósito. De manera que es un llamado a vivir en esta realidad de vida, una vida redimida para Dios por medio de la sangre de Cristo. Usted y yo, hermanos, no estamos para estar, ¿verdad?, todo el tiempo tratando de resucitar a este viejo hombre, como mencionaba la semana anterior. No, sino que hemos sido llamados a una nueva vida, a una condición nueva en el cual lo que reina es la justicia de Dios en nosotros. Que el Señor utilizó esa forma de vida vieja que teníamos para traernos a Él es algo que debemos nosotros estar agradecidos, porque de no haber sido por eso, el Señor no nos hubiera encaminado en este carril. Pero el Señor utilizó todo lo que usted y yo éramos antes para que llegáramos en un momento dado a la conclusión de que estaba arruinado, de que estaba podrido, de que estaba deteriorado, que no podía hacer nada y únicamente aceptar el regalo del Señor Jesucristo cuando Él ilumina nuestra vida o ilumina nuestro corazón. Por lo tanto, al resolver los conflictos debemos reconocer que el cambio que Dios ha obrado en cada uno de nosotros es algo que ya no somos. Ya no somos lo que éramos, por lo tanto ya no hacemos lo que hacíamos. Procuramos vivir en una vida nueva, procuramos fomentar humildad, perdón y unidad, porque este es un reflejo del poder de Dios y que se utiliza para restaurar las relaciones, las cuales se ven estropeadas producto de estos pleitos o de estos litigios que son llevados allá afuera, en el sentido de que la relación se arruina. ¿Por qué? Porque no es posible, ¿no?, que dos hermanos pertenecemos al mismo Padre, tenemos el mismo objetivo, tenemos el mismo camino, nos estemos discutiendo por cosas temporales, cosas de la vida. Y que probablemente el hermano o la hermana en algún momento aceptó el error, pidió disculpas, retribuyó quizás lo que no pagó, lo que tomó prestado y que tenían tantos años de no, y lo pagó de regreso. Pero queremos nosotros, no, queremos más, yo quiero más, esto no es suficiente, quiero más, quiero. Y decíamos, no, como Pablo dice en Corintios más adelante, si se comen, no se devoren. O sea, queremos nosotros terminar, ¿no?, con la vida de esta persona hablando en este mundo. Mas no sabemos que también estamos estorbando la vida de esta persona camino a la eternidad. Por lo tanto, es necesario considerar esto por lo que sucede. Lo que sucede es que cuando vamos ante un juez, siendo ambos cristianos, como leíamos, ya vamos derrotados, porque independientemente gane o pierda el caso, la relación quedó arruinada, el gozo se perdió y no hay bendición en el resultado. Terminan resentidos, incluso con Dios, que no tuvo nada que ver con ello, sino que fue la irresponsabilidad en ambos cristianos y la ausencia del amor en ambos cristianos, la falta de justicia en ambos cristianos, que concluyeron con el no quiero saber más de Dios, no quiero saber más de la iglesia, me retiro porque no me gusta cómo es esta vida. Ahora eso nos recuerda entonces a la pregunta que Pablo hace en el versículo 9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Esto es una injusticia, hermanos, delante del Señor, el que nosotros estemos peleándonos unos a otros por estas situaciones. Ahora, es una injusticia en el sentido también que el contexto
previo dice, ustedes cometen injusticias, ustedes defraudan. Y entonces viene Pablo y dice, ante esta injusticia, ¿no saben ustedes que los que perseveran, los que manifiestan, los que viven en injusticias, no heredarán el reino de los cielos? Debemos revisar, hermanos, nuestras vidas, debemos revisar nuestras condiciones, ¿no?, en las cuales nos comportamos, vivimos, hablamos, pensamos incluso, y llevarlas a la palabra del Señor y ver si lo que nosotros estamos exigiendo o lo que nosotros estamos persiguiendo como creyentes está de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso Pablo incluye esto acá. Pablo incluye esto porque la relación que tiene es que es una respuesta, es que los que están llevando a sus hermanos ante el juicio de los hombres están practicando muchos o algunos o todos estos pecados de los cuales el Señor nos rescató. Por lo tanto, Pablo dice, ¿cómo es posible que estemos llevando a nuestros hermanos ante aquellos abogados, ante aquellos jueces, ante aquellos juzgados, cuando ellos son injustos y presenta esta lista de injusticias que cometen? Yo creo que a ninguno nos gustaría, ¿no?, que si por cualquier cosa nos toca hacernos presentes, ¿no?, ante un tribunal y pelear o defender una causa, no, nunca nos gustaría que el que estuviera a cargo de la decisión fuera alguien injusto. Posiblemente ahí estoy yo por causa de robo, pues no me gustaría que el que tenga que tomar la decisión sea un ladrón. Si estoy quizás por causa de algún divorcio o alguna difamación, no me gustaría que el que esté a cargo pues sea alguien que se ha divorciado 5 veces o que ha difamado a medio mundo. No me gustaría, ¿no? Entonces, en ese sentido, Pablo dice, ¿por qué estamos procurando que este tipo de personas estén juzgando sobre nosotros? Nosotros que juzgaremos después a estas personas en el retorno del Señor, ¿no? Y por lo tanto él pasa entonces a detallar, ¿no?, los adjetivos que tienen las personas que no conocen a Cristo. Que muchos de estos adjetivos, quizás uno, algunos, probablemente, tenga que ver con la vida de los que estamos acá en esta mañana. Probablemente alguno de estos éramos, no todos, Pablo dice, algunos eran algo de esto. Y el Señor los rescató de ahí. Hermanos, debemos de recordar entonces, para, eh, para tener un alto concepto de lo que el Señor ha hecho por nosotros, de nuestra condición, debemos de recordar de dónde el Señor nos ha sacado. Bueno, y vamos a pasar a hablar un poco, ¿no?, de cada una de ellas. Leo nuevamente el versículo 9. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. No se dejen engañar. Ninguno, hermano, hermana, que hace o que persiste o que vive o que persevera en estas cosas, heredará el reino del Señor. No importa si es mucho o es poco. No importa si usted se robó $100 o se robó $1.000.000 o se robó un centavo, usted es un ladrón. No importa si me robé la gallina o me robé el tamal, pues yo voy a la cárcel, porque es un delito. No importa, hermanos, si es la mentira blanca o una mentira negra. Dice, no heredarán el reino de los cielos. Ningún injusto. No se dejen engañar. O sea, esto va porque, hermanos, el mundo justifica estas cosas. El mundo ve las cosas que Dios ha presentado como cuestiones formales de lo que Él espera o de lo que Él ha establecido para aquellos que somos sus seguidores, pero el mundo las rechaza y el mundo quiere establecer sobre lo que Dios ha establecido una nueva verdad. No, no te preocupes si solo es un poquito, no es mucho lo que estás haciendo. Pero el problema es, hermano, que el creyente no puede ni aunque sea un poquito de eso. Por eso dice Pablo, no se dejen engañar.
Y todo aquel hermano o hermana, ¿verdad? Que llamándose hermano o hermana, como decía en el capítulo 5, insista en vivir en estas cosas. Dice Pablo, no se junten con ellos, ni coman, o sea, no tengan una intimidad con estas personas, porque no pueden heredar el reino de los cielos. No son hijos del Señor, no siguen al Señor, porque el Señor cambia vidas. Y Él no cambia medias, Él cambia completa la vida de las personas. No es que me quitó 70% de lo mentiroso que era. No, el Señor me quitó el 100%. Y si yo insisto en mentir, hay un problema. Y un problema serio, que es lo que Pablo pasa a discutir, ¿no? Idólatras. Bueno, vamos a agruparlos, hermanos, por en conjunto, ¿no? Los que tienen que ver unos con otros. El versículo 9 y 10 nos dicen, ¿verdad?, estas cuestiones. Leo después de la pregunta de no se dejen engañar. Inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, difamadores, estafadores, no heredarán el reino del cielo. Bueno, vamos a empezar con el tema de la idolatría. El poner a Dios en segundo lugar, o el no que sea Dios nuestra primera cosa por la mañana, que no sea nuestro primer pensamiento en la mañana, sino que Dios es algo más, menos Dios. Porque eso es lo que pasa con la idolatría. Cuando usted tiene algo que hacer, que pensar, que vivir, antes que Dios, es porque Dios no es Dios para usted. Porque Dios ha establecido, me amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, o sea, con todo nuestro ser. Pero si hay algo que está antes que Dios, usted ama más a estas cosas que a Dios. Por lo tanto, Dios no es Dios para usted. Su Dios es esta cosa o estas personas o estas situaciones en las cuales usted frecuenta, procura hacer más que honrar a nuestro Dios. Y eso es la base de la injusticia, la idolatría. Los adjetivos que Pablo menciona aquí, que mencionó anteriormente, y los frutos de la carne que menciona en Gálatas 5, hermanos, tienen que ver con la idolatría, tienen que ver porque ponemos a Dios en un lugar donde no corresponde. Y al poner a Dios en segundo lugar por sobre todas las cosas, hermanos, estamos siendo idólatras y por lo tanto resulta difícil y complicado salir y rechazar este tipo de comportamientos. La adoración a Dios, la adoración a todo lo que no es Dios, se llame religión, creencia, afirmaciones, imágenes, pensamientos, todo eso es idolatría. Todo lo que usted adore que no sea Dios, que no sea el Dios verdadero, eso es idolatría. Todo para lo que usted viva, lo que usted trabaje, lo que usted sueña, piense, coma, se desvele, que no sea honrar a Dios en esas cosas, usted tiene otro ídolo, usted tiene otro Dios, perdón. Juan Calvino dijo que la mente humana es una fábrica de ídolos. El ser humano constantemente anda poniendo su vista y poniendo su fuerza, su confianza en muchas cosas. En que San tal me hará el milagro, en que el doctor X es excelente y cura, en que, hermano, el doctor, el abogado, lo que sea, que lo que usted recurra para solventar alguna situación en su vida, no es él el que hace las cosas. Es Dios que utiliza a esta persona para hacer las cosas. Por lo tanto, si usted dice, no, Él es buenísimo para ello, Él me curó, no, hermano, quien lo curó, quien le sanó, quien le solucionó el problema fue Dios. Pero Dios utilizó a esta persona. ¿Ve cómo cambia la cosa? O sea, por eso Dios se lleva la gloria y la honra cuando usted frecuenta o cuando usted busca reunirse con hijos de Dios y que quizás tienen alguna profesión o alguna virtud especial. Porque estas personas también buscan hacer las cosas para la gloria del Señor. Por lo tanto, el Señor se lleva toda la gloria.
En Éxodo capítulo 20, los versículos 1 al 6, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares. Pero dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La idolatría, hermanos, es el principal problema en el ser humano. De ahí vienen los borrachos, fornicarios, adúlteros, estafadores. ¿Por qué? Porque su principal cosa no es Dios. En el caso de los borrachos es la bebida. En el caso de cualquier otro vicio es eso que te esclaviza. En el caso de los estafadores es el amor al dinero, el amor a querer tener más. La idolatría a Dios, hermanos, es donde comienza toda la degradación del ser humano. En Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante, dice que el primer error del ser humano es no haber glorificado a Dios, no haberle dado gracias a Dios, no haberle reconocido como Dios. Idolatría. Borrachos, alcoholismo, aquello que funciona y que tiene que ver todo con el alcohol, ¿no? Y de cualquier otro vicio que le gobierne. Estas personas son esclavizadas, son esclavos de estas situaciones, las cuales son su ídolo. Viven para ello, trabajan para ello, se desvelan para ello. Para que al final de la semana, cuando llegue el chequecito, lo primero que se hace con ese chequecito es ir al expendio o ir a la licor y comprar esta bebida. Idolatría conduce al borracho o al alcoholismo. Fornicarios, un estilo de vida que muchos de los solteros llevan en nuestros días. Es aceptado, elogiado, es promocionado y sobre todo el que lo practica, gracias, el que lo practica lo defiende también. Sin duda alguna, no pertenece esto tampoco al reino de Dios. Fornicarios, ¿qué es la fornicación? El tener relaciones sexuales antes del matrimonio. El vivir una vida en la cual no hay un convenio, no hay algo en lo cual delante del Señor pueda llamarse familia, pueda llamarse esposo, esposa. No existe este pacto con Dios primeramente, ¿no? Deje lo legal en segundo. Primero con Dios, el pacto con Dios, unidos con Dios, Dios uniendo a estas personas. Eso es fornicación también. Adúlteros, relaciones fuera del matrimonio. Estamos casados, pero nos gustan otras mujeres. Estamos casados, tenemos todo en casa, pero nuestros ojos son para otras mujeres. Adúlteros, no es necesario ir y acostarse con la mujer o con el hombre. Con solo haberlo pensado, dijo Cristo, ya lo hiciste. Pero producto de idolatría, no puedo dejar de pensar en mujeres, dicen muchos. Es que los hombres, es que las mujeres, ay, que son una creación divina. Sí, somos bonitos los hombres, las mujeres son hermosas, pero el Señor ya le dio una que es la suya. El Señor ya le dio uno que es el suyo. Por muy bueno que esté afuera, usted tiene lo mejor en casa. No tiene que andar buscando del residuo de los demás. Mucho menos si no tiene a Cristo en su corazón. El Señor ya le dio lo que es suyo, lo que le pertenece. El adulterio es algo que el Señor castiga duramente. ¿Por qué? Porque hay un pacto ya ahora con el Señor.
Hay un pacto en el cual el nombre del Señor está en juego. Y recuerde, todo donde esté escrito, todo donde esté en juego el nombre del Señor, el Señor debe de ser glorificado en ello. Pero no solamente por eso, sino que porque también el matrimonio representa la relación entre Jesucristo y la iglesia. El adulterio, hermanos, es algo sumamente castigado por el Señor. El matrimonio es algo sumamente sagrado, porque representa esta unión privilegiada, esta unión de la cual usted y yo gozamos en este momento, en la etapa de desposorio, si queremos llamarlo de esta forma, esperando el retorno de nuestro novio como iglesia. Por eso es que seremos llamados, como veíamos hoy en la mañana, al encuentro con nuestro novio, para regresar ya con la relación, con la unidad terminada, concluido el pacto. No podemos tampoco entonces, tampoco ni físicamente, tampoco espiritualmente, andar adulterando en nuestra relación con el Señor. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Todo el tiempo, hermano, esto ha sido castigado por el Señor. Ladrones y ávaros. Entramos con la cuestión del dinero. Ladrones y ávaros o avaros. Es movido por la codicia. Porque quieren cosas que otros tienen. Pero que a los otros quizás les costó mucho tenerlas. Pero usted viene y como le acaban de dar una tarjeta nueva de crédito del banco, usted va y se enjarana, ¿no? Con algo que usted primero no necesitaba, sino que su misma codicia, su misma avaricia le hizo ir y hacer eso porque yo tengo que estar igual que el otro. Quieres lo que los otros quieren a cualquier costo, porque no estás contento con lo que tienes. Egoísmo, avaricia. Por lo tanto, la avaricia te lleva al egoísmo y el egoísmo lo lleva a hacer lo que sea por obtener eso. ¿Por qué la gente roba? Si se da cuenta en nuestros días, el que roba, hermano, no es porque necesite. Bueno, necesita eso porque tiene que irlo a revender, ¿no? Pero no es porque sea algo necesario en su vida, sino que roban porque quieren tener más. ¿Por qué roban los políticos? ¿Por qué roban los que tienen oportunidad de manejar dinero? Porque les resulta atractiva la gran cantidad de dinero que manejan y ellos quieren ser como uno de aquellos que aportan ese dinero. ¿Por qué estafan? Éxodo 20:15 dice, no hurtarás. Y los estafadores son los que engañan para robar. Roban con discreción, se le llama ladrones de saco y corbata a los estafadores. Porque no son los que nos ponen la pistola, no son los que nos asaltan de repente en la calle, o los que dormidos y nos sacan la billetera del bolsón. No, no son ladrones. Estos son los estafadores. Ni nos damos cuenta cuando ya nos robaron. Ya firmamos y nos enjaranamos por no leer las cosas. Aquellos que se encargan de dormir a las personas, engañarlas para robarles productos falsos, productos defectuosos, servicios deficientes, falsa publicidad. Todo eso es estafa. De eso nosotros, hermanos, no podemos ser partícipes de cosas falsas. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿qué es Cristo? La verdad. Por lo tanto, usted y yo no podemos andar engañando a la gente. Y esto incluye ofreciendo un evangelio que no es el de Cristo. Usted y yo no tenemos la autoridad de ofrecer cosas que no están bajo nuestro control. Si usted quiere, pues ofrezca la camisa, el pantalón o los zapatos que anda puesto. Pero no le diga a la gente, si vienes a Cristo, tus problemas se terminan, porque eso es estafa. Usted está estafando a la gente espiritualmente, porque no es cierto. Hermano, los problemas se duplican. ¿Por qué? Porque el mundo no ama la luz.
El mundo rechaza la luz. Y si usted y yo somos luz, vamos a tener más problemas de los que teníamos antes. Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás a su siervo, no codiciarás a su criada, no codiciarás a su buey, no codiciarás a su asno, no codiciarás ninguna cosa de tu prójimo. Y Efesios 5:4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, o sea, enrollos para engañar y vender o hacer que la gente haga algo, ¿no? Que no conviene, sino antes bien acciones de gracias deben de haber en el creyente. Esto, hermano, del problema de la idolatría con el dinero es también algo muy duro, porque esto afecta y destruye también el cuerpo de Cristo. En algún momento, no decíamos y concluíamos con eso la semana pasada, que quizás a alguien presta y a alguien le prestan. Pero ¿qué resulta? Que confiamos porque somos hermanos en Cristo, somos quizás de la misma iglesia incluso, nos conocemos de muchos años antes, ¿no? Y por lo tanto, ok, te voy a prestar este dinero. Y esperamos no que la gente lo devuelva. Y en otro pasaje de la Escritura dice que entre nosotros pues sí que nos prestemos, pero que no nos cobremos intereses. Pero bueno, usted le presta a alguien y espera que le paguen, ¿no? Ese es el último día que vio al hermano. Nunca más le volvió a contestar una llamada a la hermana. ¿Y qué decíamos? Si usted prestó, pues entonces conténtese cuando el hermano le devuelva lo que prestó. Pero si a usted le prestaron, pague lo que ha prestado. No solo se queda, ay, qué hermano, qué bueno, gracias porque me ayudó, el Señor la utilizó a usted para bendecirme. Sí, la utilizó, pero usted tiene una responsabilidad con su hermano, con su hermana ahora. ¿Y qué dice Proverbios? El que presta se hace esclavo del que presta. Por lo tanto, hermano, evitemos estas cosas. O sea, si prestó, ok, preste con amor. Pero si a usted le dieron, pague con amor. No se enoje porque le cobran. Correcto. Hermanos, los estafadores, no, el amor al dinero, un peligro. Pero luego pasa otra etapa, lo que sale de nuestra boca, lo que hablamos. Algunos nos gusta hablar cosas que no se deben, nos gusta hablar cosas que no debemos, nos gusta y somos esclavos a llevar y traer información. Los maldicientes, los que destruyen con su lengua, hieren, proclaman males a causa del odio en los corazones. Causan miseria, dolor, desesperación en la vida de los creyentes y de aquellos a los cuales atacan y hablan de ellos. Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Maldecir, hermano, no solamente es decir, te maldigo, o maldita cosa, o maldito esto. No. Maldecir es destruir algo. El Señor ha maldecido, el Señor maldijo el pecado. Y por eso es que todo el pecado perecerá, será destruido. Por lo tanto, el maldecir es destruir algo. Es desear que Dios no esté con eso o con esa persona. Y si yo hago eso, si yo procuro eso, lo que estoy diciendo es que quiero que te destruyas, que te quedes en esa forma de vida. Los que destruyen con su lengua, hieren, proclaman males a causa del odio en los corazones. Lucas 6, 27, 28 dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Santiago 3, 9 al 11. Con ella, hablando de la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice Santiago al final en el 11, hermanos míos, esto no debe ser así.
¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y agua amarga? Cuando abrimos el chorro, el color cambia a veces, ¿no? Pero el sabor, normalmente el agua no tiene sabor. No es posible que si lo abro hoy me salga dulce y si lo abro mañana me sepa limonada. No es así. Hermanos, debemos tener cuidado con lo que hablamos unos de los otros y con los otros también. Posteriormente pasa el apóstol, ¿no? En el siguiente grupo, que le digo, los acomodamos de esa forma, con los afeminados y los que se echan con varones, como dice la Reina Valera, ¿no? Aquí dice, eh, los afeminados ni los homosexuales. Bueno, son dos términos los que Pablo está usando acá. Y como le digo, Pablo dice, no se dejen engañar. O sea, ninguno de estos de los que hemos visto, ni los que practican tales cosas, son primero dignos de juzgarnos a nosotros los que tenemos la mente de Cristo, pero tampoco debemos juntarnos con esta gente ni acudir a ellos. Entonces, en ese sentido, recuerde, juntarnos íntimamente. Cuando Pablo menciona en el capítulo 5 al final, comer con ellos quiere decir compartir esas ideas, aprobarse esos comportamientos. Dice entonces que Pablo está utilizando dos términos. Uno, afeminado, y el otro, homosexual. Uno, afeminado, y en la Reina Valera dice los que se echan con varones. Bueno, el primero, afeminado, viene de malacos, que es una cuestión de pasividad. O sea, aquellos, como decimos, que no han salido del closet. O sea, está en su mente eso nada más. Son personas que tienen atracción al mismo sexo, pero no lo externan. Solamente está en su mente. Y por el otro lado tenemos el segundo, los que se echan o los que se acuestan, o como dice aquí, los homosexuales. Arsenocoites. Arsenocoites. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una actividad pública de ello. ¿Qué está diciendo Pablo? Ni lo que tienen en privado, ni los que hacen eso en público, heredarán el reino de los cielos. Pero ¿qué dice el mundo? No, tranquilo, mientras los demás no se den cuenta, no pasa nada. Sí, sí pasa algo. Estas personas necesitan a Cristo, porque no van a heredar el reino de los cielos. Lo sepa el mundo o no lo sepa el mundo, están dentro de la misma categoría, junto con los avaros, junto con los fornicarios, junto con los adúlteros, junto con los maldicientes. Hermanos, no solo es el hecho de que esté esta inclinación hacia el mismo sexo, sino que es el hecho también de que sea pasivo o activo, es el mismo problema. Es el mismo corazón, es lo mismo que hay en ambos. El pensamiento domina lo que se hace con el exterior. Es una corrupción de la actividad normal diseñada por Dios en términos sexuales y de relación humana. Ese es el problema, que no es lo que Dios estableció. Si recordamos, en el Antiguo Testamento hubo una ciudad, bueno, dos ciudades, las cuales fueron destruidas por este pecado, por este comportamiento: Sodoma y Gomorra. A pesar de que Abraham intentó salvar a algunos, si hubieran 20, 50, 20, 10, 5, ¿qué dijo Dios todo el tiempo? No hay ninguno, no hay ni uno ahí. Pero el Señor, al final el Señor mostró misericordia a Lot, a su esposa y a sus hijas. Incluso dentro del Señor estaba mostrar misericordia a los esposos de estas hijas. Pero llegó el momento en el cual estos hombres se pusieron de acuerdo con todos los de la ciudad. Y dijo el ángel, entonces, ¿sabes qué? Toma a tus hijas, a tu mujer y vete de aquí ahora mismo. Eso lo encuentra en Deuteronomio. En Deuteronomio 22:5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que lo hace. Hermanos, alguien va a decir, ¿no?,
que es un término nuevo. No, el término existe desde muchos años, desde el momento de Sodoma y Gomorra. Lo que pasa es que antes se conocía como sodomitas, de Sodoma. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, cuando estudiamos la escritura en Génesis 19, que habla respecto a lo que sucedió con Lot en ese momento, se manifestó, hermanos, este problema cuando vinieron estos ángeles a ayudar y auxiliar a Job. Dice que todos los de la ciudad, todos los hombres llegaron, desde el más chiquito al más grande, llegaron a la puerta de Lot y le tocaron. Y le exigieron, saca a estos hombres que te han venido a ver, porque queremos conocerlos. Ah, no, lo que querían era que se los presentaran. No, siga leyendo. ¿Qué les dijo Lot? Aquí tengo 2 hijas nuevas de paquete. No han tenido hombre. Se las doy, hagan con ellas lo que quieran, pero no a estos ángeles, no a los ungidos del Señor. ¿Qué le dice eso respecto a conocer? ¿Qué dice la palabra cuando se menciona la palabra conocer? Lo que querían era acostarse con estos ángeles. Y eso es lo que colmó el vaso. Y el Señor entonces destruyó estas ciudades. Hermanos, este es un término que está en la Biblia desde muchos años antes y que ahora se conoce bajo el tema de homosexualismo. Pero ¿sabe cuál es el problema más grande? Que el 17 de mayo de 1990 la ONU lo estableció como una orientación legítima y natural. Por lo tanto, todos deben de reconocer esto ahora. Sodoma, Gomorra, todos estaban juntos y querían eso. Y el problema es, hermanos, ¿hasta cuándo el Señor resistirá? ¿Hasta cuándo el Señor soportará esto? ¿Hasta cuándo el Señor tendrá misericordia de aquellos y de las naciones que apoyan y soportan todo este tipo de comportamientos? Sea la letra que sea, el signo que sea. ¿Hasta cuándo? Y esto, hermanos, es quizás uno de los pecados más difíciles en el ser humano, porque Pablo dice que esto atenta contra el propio cuerpo. Y como dice el capítulo 3 y más adelante en el 7, que nuestro cuerpo es del Espíritu Santo, mora en él el Espíritu Santo. Trayendo el término del matrimonio, hay una relación, hay un pacto oficial de Dios hacia el hombre, que mora el Espíritu Santo dentro de él. Por lo tanto, el Espíritu Santo y el hombre son una sola carne, una sola cosa. Y los pecados que vayan hacia el cuerpo, por lo tanto, son duramente castigados, porque están ensuciando la relación con el Señor. También porque este pecado destruye a la familia, a la sociedad. No es cuestión de amor, como algunas iglesias lo presentan y algunos creyentes lo defienden. Aprueban en sus congregaciones este tipo de comportamientos. Lo que están haciendo es pervirtiendo el cuerpo de Cristo y declarando la paz con el pecado. Aludiendo que eso es el amor de Dios, pero no es amor, es una aberración. Incluso a la definición de Dios respecto al hombre, a la mujer y a la familia y a su amor, que de no ser así, hermanos, Dios nunca habría castigado estas ciudades. Si el Señor amara tal y como dicen ser estas gentes, que no es que así nazcan ni nada de eso, pues el Señor no hubiera castigado a Sodoma y Gomorra. Y no hubiera habido ni necesidad que Cristo viniera entonces, porque el Señor es amor y nos perdonó a todos. Hermanos, tengamos cuidado con estas cuestiones que pensamos, apoyamos, soportamos, sustentamos, e incluso ponemos nuestras energías y nuestro dinero en ello. Porque son comportamientos que no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Y claro, nuestro papel es como el de Abraham, que intercedió por ellos. Intercedió y buscó la manera de solucionar el problema. Pero lastimosamente no había ni uno solo justo. Pero nosotros, hermanos, tenemos entonces que interceder por estas personas.
idólatras, hechiceros, borrachos, difamadores, afeminados, homosexuales, estafadores. Interceder genuinamente por cada uno de ellos. Porque también las puertas están abiertas para ellos. Pero así como a cualquier otro que entra por este lugar, el llamado será el mismo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor. No vamos a negociar con eso. El llamado será el mismo. Iglesia, tú y yo somos los encargados de declarar esto y no podemos callarlo. Debemos interceder por ellos constantemente. Recibirles si vienen, pero de la misma forma en como hemos hablado a todos en este momento, también ser claros con ellos. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas poner tu vista, tu confianza en el Creador y Él te hará la nueva persona. Él te reconstruirá, Él te reparará. Pero el llamado es el mismo. Es el mismo. Hermanos, que el Señor nos ayude. Y como dijo Jan Hus, que era un reformador de los primeros, es mejor herirte con una verdad que matarte con una mentira. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado que de acuerdo a ella nosotros, Señor, somos culpables, Señor, de pecado y que por lo tanto lo único que merecemos es tu condena, Señor. Pero aún así, tu inmenso amor, tu misericordia, tu gracia, Señor, manifestada a cada uno de nosotros, nos perdona, nos da una nueva identidad, Señor. Una identidad en la cual nosotros hemos venido a ser lavados con tu sangre. Hemos venido a ser santificados, justificados, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar esto, Señor, que ya no somos lo que éramos. Y si alguno, quizás estábamos incluidos en algo de esto, Señor, pero que tú ya nos sacaste de ahí, tú ya nos libertaste, Señor, de esa vida. Y que ahora, Señor, tenemos la opción, tenemos la libertad de poder vivir y disfrutar de esta relación plena contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder interceder por aquellos que están en necesidad. Ayúdanos, Señor, a poder manifestar al mundo, Señor, tu palabra a través de nuestra vida, nuestras lenguas, nuestros comportamientos, de todo por cuanto tú nos has equipado y dado para ello, nuestros talentos, nuestras profesiones, Señor, lo que hacemos en nuestras casas, en todo momento, en todo lugar, Señor, porque todo es para tu gloria y tu honra, Padre. Tu Hijo murió para que todo aquel que tenga fe en Él tenga vida eterna. Y al que cree en Él, al que cree en Cristo, al que cree en el que tú enviaste, en tu Hijo unigénito, tiene la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Así que, Señor, recuérdanos esto para vivir en esta novedad de vida. Llévanos con tu paz, con tu bendición a nuestros hogares y que podamos reflexionar en esto. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.